Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía en finas cortinas sobre la ciudad como un velo gris y húmedo, transformando las aceras en espejos opacos y las luces de neón en fantasmas coloridos. Los transeúntes apresurados se afanaban bajo sus paraguas, ajenos a los dramas invisibles que se desarrollaban a pocos metros de distancia. En un banco de la plaza Saint-Antoine, Jules Martel, un hombre de 60 años, impecablemente vestido con un traje a medida, miraba su teléfono con una concentración casi religiosa. Cada vibración y cada notificación parecían marcar su vida: reuniones, contratos, decisiones financieras. Millonario, un hombre influyente acostumbrado a controlar su entorno, permanecía ajeno al mundo que se desplegaba a su alrededor, hasta que un movimiento captó su atención. A 2 metros de distancia, sentado a la sombra de un árbol retorcido y empapado por la lluvia, un hombre de aspecto desdichado observaba cada movimiento de Jules. Mateo. Su nombre solo lo conocían quienes frecuentaban la plaza. Su ropa estaba hecha jirones, su manta sucia y su improvisada bolsa a sus pies. Pero tras su frágil apariencia, sus ojos claros escrutaban con la precisión de un soldado y la paciencia de un sabio. Esta mirada no era simplemente la de un indigente, era la de un hombre que había sobrevivido a las más duras penurias y que conocía el valor de un instante. Cuando Jules dio un paso para sentarse en el banco, Mateo se levantó con un movimiento fluido, sorprendente por su vivacidad a pesar de su delgadez. Su voz, firme y serena, atravesó el sonido de la lluvia. No te sientes. Si no, morirás. Jules rió al principio. Una risa altiva, casi desdeñosa. Al fin y al cabo, las personas sin hogar eran conocidas por sus exageraciones y supersticiones. Sin embargo, algo en el tono de Mateo, en su mirada, detuvo la risa en su garganta. Había una certeza absoluta, una fuerza silenciosa que hacía de esas palabras algo más que una advertencia, una profecía silenciosa. El millonario se encogió de hombros y se sentó de todos modos, convencido de que era solo una divertida excentricidad. Pero apenas había recuperado el peso del asiento, un aliento caliente y un olor extraño surgieron de una grieta oculta bajo el asiento. Una explosión apagada, un siseo bajo y una descarga eléctrica recorrieron el aire. Jules apenas tuvo tiempo de sentir que el banco cedía bajo él antes de que Mateo saltara hacia adelante y lo empujara violentamente a un lado, salvándolo de una muerte segura. La lluvia seguía cayendo, lavando la plaza, pero dejando tras de sí una escena extraña: el millonario jadeante, empapado y conmocionado, y el hombre sin hogar, inmóvil, casi impasible, como si solo hubiera hecho lo que siempre había tenido que hacer. Esa noche, en esa ciudad bulliciosa y ciega, un hombre sin hogar había salvado a un hombre rico, y nadie sabía aún que ese acto cambiaría el destino de ambos y desencadenaría una cadena de acontecimientos en los que el dinero, el poder y la humanidad se mezclarían en una danza incierta. La lluvia seguía cayendo, fina pero persistente. Jules Martel estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la hierba empapada, con el traje destrozado. El corazón le latía con fuerza y cada respiración le pesaba. Mateo permanecía junto a él, inmóvil, con expresión impasible, observando el banco como si fuera una trampa mortal a descifrar. ¿Qué? Tartamudeó Jules, con los ojos abiertos. Se suponía que, ¿qué? Una trampa, respondió Mateo simplemente. Su mirada no se apartó del banco. No quieren que te sientes. Jules retrocedió bruscamente. Miró a su alrededor, la plaza parecía vacía, pero sintió un escalofrío en la garganta. ¿Quién haría eso? Gente que no quiere que te cruces en su camino, dijo Mateo, frotándose las manos para calentarlas. No te buscan a ti. Se trata de lo que representas. Jules se incorporó con dificultad. Le temblaban las manos, pero su orgullo se negaba a ceder. ¿Y tú, qué eres exactamente? ¿Un profeta? ¿Un loco? Soy yo quien lo sabe, interrumpió Mateo bruscamente. Y no me escuchaste. Jules abrió la boca, pero no le salieron las palabras.
La conmoción y el miedo se arremolinaban en su mente, impidiéndole pensar con claridad. La lluvia le corría por la cara, y sintió por primera vez lo frágil que podía ser la vida, incluso para alguien como él. Podrías haber muerto, dijo Mateo en voz baja pero firme. No porque seas millonario. No porque seas influyente. Sino porque nunca miras con atención. Jules miró fijamente a Mateo. En ese rostro, marcado por la pobreza, había una autoridad que nadie le había impuesto jamás. Un autocontrol que intimida más que cualquier abogado o banquero. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente con voz temblorosa. Mateo se encogió de hombros. Porque estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero ahora, estás aquí. Y le debes una. Jules palideció. ¿Una deuda? No te debo nada. Eso piensas, pero la vida te recordará que algunas deudas no se pagan con dinero, dijo Mateo, metiendo los dedos en el bolsillo de su abrigo y sacando una libreta arrugada. Algunas deudas solo se pueden pagar con acciones. Se hizo un silencio denso. La lluvia seguía cayendo, rítmica, como para acentuar sus palabras. Jules comprendió que no se trataba de un simple encuentro, era un punto de inflexión. Su vida acababa de cambiar, y lo sabía, aunque aún no comprendía cómo. Ven, dijo Mateo, extendiendo la mano. Hay alguien a quien debemos encontrar. Jules dudó. Entonces, a pesar de que el miedo aún le latía con fuerza, tomó la mano del hombre sin hogar. Una alianza improbable acababa de forjarse bajo la lluvia. Una alianza que cambiaría el destino de ambos para siempre. Y encima de ellos, el banco con la trampa explosiva parecía estar esperando pacientemente a su próxima víctima. A la mañana siguiente, la ciudad parecía ignorar lo sucedido el día anterior. Las aceras seguían mojadas, los cafés abrían lentamente y los periódicos escribían las primeras líneas de una noticia que muchos consideraron increíble: un indigente salva a un millonario de una trampa mortal. Jules Martel, aún en estado de shock, estaba sentado en su oficina, rodeado de sus asistentes y abogados. Su teléfono vibraba sin parar y las notificaciones se acumulaban. Señor Martel, dijo su asistente con vacilación, los medios empiezan a querer entrevistarlo. El indigente ya ha recibido ofertas para hablar con la prensa. Jules levantó la mano, exasperado. Ahora no. Necesitamos entender qué pasó antes de hacer nada público. Sus abogados asintieron, pero un detalle le hizo estremecer: un pequeño informe de seguridad había sido deslizado por debajo de la puerta. ¿Qué es?, preguntó Jules. Un análisis preliminar, respondió uno de ellos. Parece que el banco estaba equipado con un artefacto explosivo casero. Probablemente un gas paralizante o una sustancia química, pero sofisticado. No fue un accidente. Jules palideció. ¿Quién querría matarme? Investigaremos, dijo el abogado principal. Pero según nuestra investigación inicial, esto podría estar relacionado con sus negocios recientes. Algunos inversionistas descontentos, socios frustrados, o incluso rivales más agresivos. Mientras tanto, Mateo, todavía bajo su manta empapada, caminaba en silencio por las calles. Sabía que la lluvia no bastaría para borrar lo que estaba sucediendo. En su cuaderno arrugado, garabateó nombres, fechas y direcciones. Sus ojos claros escrutaban cada detalle, como si pudiera ver los hilos invisibles que conectaban los acontecimientos. Más tarde ese mismo día, Jules decidió que debía conocer al hombre que lo había salvado. Instó a sus asistentes a concertar una reunión inmediata. Mateo llegó a la oficina, empapado pero tranquilo, y lo llevaron a una sala privada. Gracias por salvarme la vida, dijo Jules, con la voz aún temblorosa. Nunca pensé que una persona sin hogar podría salvarte, interrumpió Mateo bruscamente. No busco agradecimientos. Busco respuestas. ¿Respuestas?, preguntó Jules, intrigado y confundido. Sí. ¿Quién te incriminó? ¿Y por qué? Sé que no es casualidad, dijo Mateo, dejando su libreta sobre la mesa.
Tengo mis razones para creer que esto no solo te involucra a ti. Jules frunció el ceño. ¿Y qué quieres que haga? Necesitamos investigar juntos. Hay gente que se aprovecha del anonimato para manipular vidas. Eres un objetivo porque eres, tú. Y quiero encontrar a los responsables. Un silencio denso invadió la sala. Jules sintió por primera vez que no controlaba la situación. El miedo y la fascinación se mezclaban, un millonario poderoso e influyente dependía ahora de un indigente para comprender una conspiración que podría matarlo. Muy bien, murmuró Jules finalmente. Muéstrame lo que sabes. Mateo sonrió, apenas perceptible. Empecemos. Pero recuerda esto, cada paso que demos revelará más de lo que estás listo para ver. Y así comenzó su investigación. Dos mundos diferentes, el del poder y el de la supervivencia, se unieron en una alianza improbable pero necesaria. Y en las sombras, quien había tendido la trampa ya los observaba, seguro de que su presa jamás volvería a alzarse. A la mañana siguiente, Jules Martel y Mateo se encontraron en un discreto café del centro. Había parado de llover, pero las aceras seguían brillantes y resbaladizas. La fría luz de neón se reflejaba en los escaparates, dándole a la escena un aire casi surrealista. Entonces, dijo Jules, dejando el café, quiero saberlo todo. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Por qué? Y, sobre todo, ¿cómo supiste que estaba en peligro? Mateo tomó un sorbo de su té hirviendo, observó a los transeúntes por la ventana y respondió con calma. No lo sé todo. Pero tengo mis fuentes. Y sé interpretar la ciudad. Hay miradas que delatan intenciones. El banco no fue casualidad. Este tipo de montaje requiere tiempo y precisión. Alguien quería matarte haciéndote creer que fue un accidente. Jules frunció el ceño. ¿Y crees que esto viene de mi negocio? ¿De mis rivales? Probablemente, respondió Mateo. Pero no cualquiera. Alguien que te conozca lo suficiente como para saber dónde te sientas cuando vienes aquí, y que sepa manipular el miedo. Jules se pasó una mano por el pelo, tensó. Así que necesitamos encontrar algunas pistas. Ya. Mateo sacó su cuaderno arrugado y lo puso sobre la mesa. Mostró una serie de nombres y números, escritos con letra apretada. Aquí están los nombres. Intermediarios que he identificado en transacciones sospechosas, amenazas anónimas. Solo cumplen órdenes. Para encontrar al cerebro, tendremos que rastrear la cadena. Jules leyó en silencio, consciente de que cada uno de esos nombres podía ser peligroso. ¿Y cómo los encontraste? Preguntó. Con observación, paciencia y un poco de suerte. Pero la suerte, murmuró Mateo, nunca es suficiente. Hay que actuar con rapidez. En ese momento, a un camarero se le cayó una taza. El ruido agudo sobresaltó a Jules. Mateo entrecerró los ojos. Nunca estamos realmente solos, dijo. Alguien nos sigue. Jules se levantó de golpe, sus instintos millonarios, acostumbrados a las amenazas financieras, se mezclaron con un miedo primario. Mateo le indicó con un gesto que mantuviera la calma. Lo comprobaremos, dijo Mateo, deslizándose el abrigo por los hombros. Sígueme. Salieron del café por una puerta trasera y bajaron a un callejón contiguo. Mateo miró a su alrededor, no había señales de movimiento sospechoso, pero su intuición le decía lo contrario. ¿Lo ves?, murmuró. Esta gente es cautelosa, pero no infalible. Creen que el miedo basta para controlar las cosas, pero la vigilancia puede cambiar el rumbo. Apenas habían dado unos pasos cuando Jules sintió un aliento a sus espaldas. Una figura desapareció por la esquina del callejón. Jules extendió la mano, pero Mateo lo detuvo. No hay prisa. Dejaremos que se expongan. El próximo error será suyo. Unos minutos después, una cámara en miniatura, sujeta a un poste, brilló brevemente. Mateo arqueó una ceja. Aquí está nuestra primera pista real. Sígueme.
Regresaron por el callejón y Mateo sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, capaz de localizar cámaras ocultas y equipos de vigilancia. Los datos recopilados revelaron algo inquietante: alguien había estado vigilando a Jules durante semanas. Estamos empezando a comprender la magnitud de esto, murmuró Mateo. No fue un ataque aislado. Alguien está planeando algo más grande. Jules sintió que el pánico crecía, pero se obligó a respirar. Por primera vez, comprendió que su vida y la de Mateo estaban entrelazadas. Que su supervivencia dependía de su capacidad para descifrar una red de sombras que había intentado matarlos. Entonces, dijo Jules, ¿cuál es el siguiente paso? Seguimos la cadena, respondió Mateo. Y cada nombre, cada rastro, nos acercará al cerebro. Pero tendremos que ser más rápidos, o seremos los siguientes. El silencio volvió a caer sobre el callejón. La ciudad seguía viva a su alrededor, ajena al peligro inminente. Pero para Jules y Mateo, solo quedaba una certeza: la trampa no terminaba en el banco. Apenas comenzaba. En los días siguientes, Jules Martel y Mateo se sumergieron en una investigación clandestina. Cada calle, cada edificio, cada mirada parecía contener una pista. El millonario, acostumbrado a manipular empresas y contratos, descubrió con sorpresa que su riqueza e influencia no bastaban para controlarlo todo. Mateo, en cambio, se movía como un maestro de ajedrez invisible, anticipándose a las jugadas del enemigo incluso antes de que las realizara. Una noche, se encontraron en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Mateo había detectado una reunión sospechosa entre los intermediarios que anotaba en su cuaderno. «Quédate detrás de mí», murmuró Mateo, rozando con la mano el bolsillo de su abrigo donde guardaba un pequeño cuchillo y un dispositivo para interferir las comunicaciones. Jules asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Este mundo de secretismo y peligro era muy distinto a sus lujosas oficinas y contratos multimillonarios. A través de una grieta en la pared del almacén, vieron a varios hombres discutiendo algo alrededor de una mesa, con documentos extendidos ante ellos. Uno de ellos, un hombre alto y nervioso, parecía estar dando órdenes. Mateo susurró. «Es él. El cerebro detrás de la trampa. No quien construyó el banco, sino quien lo ordenó». Jules sintió un sudor frío correr por su espalda. «¿Y ahora qué hacemos?» «Observamos. Aprendemos. Y, sobre todo, no llamamos la atención». Pero la observación no duró. Un crujido bajo la puerta metálica hizo que los conspiradores levantaran la vista. Uno de ellos susurró algo, y al instante, todos se dirigieron hacia el origen del ruido. «¡Corre!», gritó Mateo, tirando a Jules hacia la sombra de un contenedor. Se deslizaron en la oscuridad, jadeando, mientras voces furiosas se alzaban tras ellos. Jules se dio cuenta de que nunca lo habían perseguido así. Cada músculo de su cuerpo se tensó, cada respiración era un esfuerzo. «Me salvaste la vida una vez, pero ahora», dijo entre respiraciones, «siento que estamos jugando con la muerte de verdad». «Exactamente», respondió Mateo. «Pero fíjate bien, no es el miedo lo que nos mata, sino la ignorancia. Y ahora sabemos que no solo quieren eliminarte, quieren controlar lo que haces, manipular tus decisiones y quizás incluso arruinarte». Finalmente llegaron a un callejón lateral y se detuvieron detrás de un camión estacionado. Jules, todavía en shock, preguntó. «¿Y ahora?» «Ahora volveremos a subir la cuesta hasta la cima. Pero tendremos que ser más rápidos e inteligentes que él. Cualquier error podría ser fatal». Mateo sacó un sobre manchado de lluvia de su bolsillo y se lo entregó a Jules. Dentro había fotos y documentos robados que mostraban las transacciones del hombre detrás de la trampa, cuentas en el extranjero, reuniones secretas, comunicaciones cifradas. «Ahí es donde empieza todo», murmuró Mateo. «Para encontrar el cerebro, hay que comprender sus movimientos, sus relaciones y, sobre todo, sus debilidades». Mientras Jules hojeaba los documentos, una nueva determinación se apoderó de él: nunca más se dejaría manipular. El miedo había sido una advertencia, pero ahora la ira y la estrategia lo dominaban. Entonces,
dijo finalmente, sigamos su camino. Y que sepa que esta vez, no está solo contra mí. La lluvia había parado, pero la noche parecía más oscura que nunca. Y en las sombras, alguien ya los observaba, preparando su próximo ataque. A la mañana siguiente, Jules y Mateo se reunieron en la oficina privada de Jules, rodeados de los documentos y fotos recopilados el día anterior. La luz del sol apenas se filtraba por las persianas, y el aire tenso hacía pesada cada respiración. Mira esto, dijo Mateo, extendiendo una serie de fotos sobre el escritorio. No es casualidad. La trampa del banco está relacionada con R. Gerard. Jules frunció el ceño. ¿R. Gerard, el tipo al que arruiné durante la fusión el año pasado? ¿El que perdió millones y nunca superó la humillación? Exactamente. Y no lo ha olvidado. Cada paso, cada movimiento de su venganza ha sido planeado durante meses. El banco, los dispositivos, todo, era solo para poner a prueba tu vigilancia y tu reacción. Jules apretó los puños. La ira lo invadió, mezclada con el miedo. ¿Este tipo está dispuesto a matarme por dinero? Por orgullo. Para controlar, corrigió Mateo. Hombres como él no matan solo por despecho. Quieren demostrar que pueden manipular la vida de los demás. Y tú eras su objetivo perfecto. Jules se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. ¿Y cómo sabe que reaccionaré? ¿Qué investigaré? ¿Qué, sobreviviré? Porque siempre has sido predecible, respondió Mateo. Gestionas tu vida como si fuera tu negocio, con cálculo, pero sin considerar lo inesperado. Yo soy lo inesperado. Se hizo un silencio, roto solo por el ruido de los coches en la calle. Entonces Jules, con un movimiento rápido, agarró su teléfono. Tenemos que encontrarlo. Y rápido. No quiero esperar a que ataque de nuevo. Mateo asintió y sacó una pequeña tarjeta con direcciones marcadas. Estos son los lugares que podría atacar próximamente. Oficinas, almacenes, lugares que controla a través de intermediarios. Pero debemos tener cuidado. Este tipo es astuto y violento. ¿Y si no puedo seguir el ritmo?, murmuró Jules, casi para sí mismo. Entonces morirás, dijo Mateo con voz gélida. Pero no morirás hoy, añadió, poniendo una mano firme sobre el hombro de Jules. Porque esta vez, alguien te mira a los ojos. La determinación de Jules se consolidó. Ya no era solo un hombre que había sido salvado. Era un hombre que lucharía, comprendería las fuerzas que lo amenazaban y recuperaría el control. Mateo le entregó el cuaderno. Cada detalle cuenta. Cada nombre, cada movimiento, cada decisión. Si lo logramos, sobrevivirás. Y quizás aprendas algo importante, algunas vidas no se compran con dinero. Jules asintió, apretando el cuaderno contra su pecho. Por primera vez, sintió que no estaba solo. Y en las sombras de su oficina, la sombra de R. Gerard ya se cernía sobre él, preparando su siguiente ataque. Empecemos, dijo Jules. Y que nadie, absolutamente nadie, nos pille desprevenidos esta vez. Había anochecido sobre la ciudad, y las calles resbaladizas por la lluvia parecían más oscuras que nunca. Jules y Mateo habían seguido la pista de uno de los cómplices de R. Gerard hasta un pequeño almacén abandonado a las afueras. Las luces de neón parpadeantes cercanas hacían que las sombras titilaran, creando una atmósfera de sospecha y peligro. Quédate detrás de mí, murmuró Mateo, observando cada movimiento con la mirada. Nunca se sabe qué podrían estar planeando. Jules, a pesar de su traje manchado y arrugado, lo siguió con el corazón latiéndole con fuerza. Cada paso le recordaba la fragilidad de su vida, cada respiración lo hacía sentir vivo y vulnerable. Dentro del almacén, un grupo de hombres manejaba documentos y hablaba en voz baja. Mateo se deslizó silenciosamente tras ellos, llevando a Jules a la sombra de un contenedor. Es él, murmuró Mateo señalando a un hombre alto y de rostro duro, el que parecía estar a cargo de los demás. ¿Y ahora?, preguntó Jules, su voz delataba una mezcla de miedo y determinación.
Los sorprenderemos, respondió Mateo. Pero nada de violencia innecesaria, por ahora. Mateo sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, capaz de interferir las comunicaciones y grabar conversaciones. Avanzaron en silencio y se escondieron tras palés de madera. Los hombres hablaban, y mientras las palabras flotaban en el aire húmedo, Jules sintió que se le helaba la sangre. Lo he comprobado, el millonario sigue vulnerable, dijo uno. No sospecha nada, respondió el otro. El siguiente paso lo sorprenderá. Jules comprendió inmediatamente que estaban planeando algo más, una trampa aún más elaborada que la trampa del banco. Debemos actuar ya, dijo Mateo. Escuchen y recuerden. Cada detalle podría salvarnos la vida. Escucharon un rato, anotando las direcciones y los nombres mencionados. Entonces Mateo le hizo una seña a Jules. Salgamos de aquí antes de que nos vean. Pero justo cuando se giraban para irse, una tabla del suelo crujió bajo el pie de Jules. Al instante, los hombres se dieron la vuelta, armas en mano. ¿Quién está ahí?, gritó el jefe. Mateo agarró a Jules y lo inmovilizó contra la pared de un catre. Las balas silbaron cerca de sus cabezas. Jules sintió el miedo escalofriante de la muerte a pocos centímetros, pero Mateo mantuvo una calma casi sobrenatural. Por aquí. Susurró Mateo, tirando de Jules hacia una salida lateral. Avanzaron a toda velocidad hacia la oscuridad, mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Tras ellos, gritos resonaban por el almacén. Los hombres habían sido sorprendidos, pero no se rendirían. Estaba demasiado cerca, murmuró Jules, jadeando. Demasiado cerca para algunos, dijo Mateo. Pero conseguimos lo que buscábamos, nombres, direcciones, pruebas. Y eso, amigo mío, vale más que todo el dinero del mundo. Se refugiaron en un callejón cercano, sin aliento, pero vivos. Jules miró a Mateo y se dio cuenta de que este hombre, aparentemente simple y frágil, poseía una maestría y un coraje que superaban todo lo que había conocido. Tenemos el siguiente paso, dijo Mateo. Ahora llegamos hasta el cerebro. Y esta vez, sabrá que no somos presas. La lluvia caía sobre ellos, pero para Jules, la emoción del miedo dio paso a una nueva determinación, nunca más sería vulnerable a la sombra de R. Gerard. En los días siguientes, Jules y Mateo trabajaron incansablemente, examinando cada documento, cada foto y cada transacción relacionada con R. Gerard. Las pruebas acumuladas formaron una compleja red de cómplices, contratos falsificados y cuentas secretas. Pero a pesar de todo, el cerebro detrás de la trampa seguía siendo esquivo. Es inteligente, murmuró Jules, observando una serie de transacciones cifradas en su ordenador. Todo está revuelto, manipulado, es como si supiera que lo estábamos siguiendo. Eso es exactamente lo que está haciendo, respondió Mateo, dando vueltas alrededor del escritorio con la mirada penetrante. Pero nadie es perfecto. Toda red tiene una debilidad. Y vamos a encontrarla. Su búsqueda los llevó a un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Una pista reveló que Gerard había reservado una suite allí bajo seudónimo para reunirse con ciertos intermediarios. Jules sintió un profundo dolor, se trataba de una confrontación directa. ¿Nos vamos?, preguntó Jules vacilante. Sí, dijo Mateo. Pero tendremos que ser discretos. Cada movimiento debe ser calculado. Llegaron al hotel al anochecer. Mateo los guió por pasillos menos transitados hasta una sala de servicio que conducía a los ascensores que conducían a las suites privadas. Observaremos desde aquí, dijo Mateo, instalando un pequeño dispositivo de escucha. Y sobre todo, mantén la calma. A través de la pantalla del dispositivo, vieron a Gerard por primera vez desde la trampa del banquillo. Su rostro era frío, autoritario, su mirada dura. Hablaba en voz baja, pero cada palabra se filtraba. Asegúrate de que Martel no sospeche nada, de lo contrario, todo habrá terminado para él. Jules sintió que una ira fría crecía en su interior. Este hombre había orquestado su muerte con meticuloso cuidado y crueldad. Es él, murmuró Jules.
Es el hombre que quería mi vida. Sí, dijo Mateo. Y ahora entenderá que ya no es invisible. Permanecieron observando, anotando los detalles de sus cómplices, sus palabras, sus gestos, todo elemento que pudiera ayudarles a localizarlo. De repente, uno de los hombres pareció reconocerlos por el reflejo de una ventana. Jules sintió que el corazón se le aceleraba. Tenemos que irnos antes de que nos vean, susurró Mateo. Se retiraron a las sombras, pero Jules ahora estaba seguro de una cosa: R. Gerard ya no era solo un nombre en un documento. Era un enemigo real, peligroso y calculador. Y sabía que su próximo encuentro era inevitable. Ahora sabemos quién es, dijo Mateo, cerrando el dispositivo. Y créeme, cada error que cometa a partir de hoy nos acerca más a él. Jules apretó los puños. El miedo se había desvanecido, reemplazado por una férrea determinación. Ya no era una víctima. Iba a luchar, a comprender el plan de Gerard y a contraatacar, costara lo que costara. Entonces, murmuró Jules, ¿qué estamos esperando? Que empiece el juego. Y en las sombras del hotel, un ojo vigilante ya seguía cada uno de sus movimientos. R. Gerard sabía que se acercaban. Pero lo que aún no sabía era que esta vez, su presa no estaba sola. La noche era densa y silenciosa mientras Jules y Mateo se acercaban al almacén donde uno de los lugartenientes de R. Gerard supuestamente los esperaba. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero allí, la oscuridad era total, rota solo por el repiqueteo de la lluvia sobre el techo metálico. No nos moveremos, dijo Mateo, revisando sus bolsillos. Este tipo está armado y es astuto. Sabe que nos acercamos. Jules asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Cada paso parecía resonar en la noche, cada respiración delataba su presencia. Mateo miró a Jules. Recuerda, observa primero, actúa después. Sin prisas. Se escabulleron tras una pared del almacén y vieron a 3 hombres alrededor de una mesa. Uno de ellos, claramente el teniente, examinaba documentos y fotos de la vida cotidiana de Jules. Sabemos quién es, murmuró Jules con el puño cerrado. ¿Es él, el que puso la trampa en el banco? Sí, respondió Mateo, concentrándose. Y nos va a poner a prueba. De repente, uno de los hombres levantó la vista y pareció verlos reflejados en la ventana. El teniente se levantó bruscamente. Oye. ¿Quién anda ahí? Mateo agarró a Jules y lo jaló detrás de un contenedor. Los disparos silbaron en el aire, y Jules sintió que el miedo lo invadía al instante. La lluvia amortiguaba el sonido de los pasos, pero las balas rozaban el metal a su alrededor. ¡Corre!, gritó Mateo, mientras tiraba de Jules hacia una salida lateral. Se lanzaron a las sombras de un callejón cercano, jadeando pero vivos. El teniente, furioso, ordenó a sus hombres que los persiguieran, pero Mateo se había anticipado a su movimiento. Usó un pequeño dispositivo que había preparado para interferir las comunicaciones y crear la ilusión de una emboscada invisible. Eso los retrasará, dijo Mateo, recuperando el aliento. Pero no por mucho tiempo. Necesitamos analizar lo que hemos visto ahora. Jules, con los ojos aún abiertos por la adrenalina, se examinó las manos. Estaba demasiado cerca, demasiado peligroso. Exactamente, dijo Mateo. Y por eso tenemos que ir un paso por delante de ellos. Cada movimiento, cada pista, cuenta. Se refugiaron en un pequeño y seguro apartamento que Jules tenía en la ciudad. Mateo colocó los documentos y fotos que habían recuperado sobre la mesa. Esta es nuestra primera prueba tangible contra Gerard. Su teniente no pudo ocultar nada, y ahora sabemos cómo opera y qué medios utiliza. Jules sintió que una rabia fría lo invadía. Cada detalle, cada manipulación, cada intento de asesinato, todo había sido premeditado. Entonces, dijo, ¿qué estamos esperando para golpear donde más duele? Todavía no, respondió Mateo. Estamos reuniendo pruebas, preparando el terreno. Cuando ataquemos, será preciso e irreversible. Y esta vez, sabrán que se enfrentan a 2 adversarios decididos.
La lluvia seguía cayendo, pero para Jules, la emoción del miedo se transformaba poco a poco en una estrategia aterradora. Ya no era solo un millonario victimizado. Era un hombre dispuesto a contraatacar. Y en las sombras, el lugarteniente de Gerard se preparaba para su próximo encuentro, seguro de que esta vez caerían en su trampa. Los días siguientes fueron una carrera contrarreloj. Gracias a la información obtenida durante el enfrentamiento con el teniente, Jules y Mateo pudieron rastrear los movimientos de R. Gerard y descubrir la ubicación de su cuartel general temporal, una antigua mansión aislada a las afueras de la ciudad, rodeada de bosques y cámaras de vigilancia. Ahí está el corazón de la bestia, murmuró Mateo, observando la mansión con binoculares desde una colina cercana. Cada movimiento aquí está calculado. ¿Sabe que lo buscamos? ¿Y ahora?, preguntó Jules con voz tensa. ¿Nos vamos? Entraremos por la banda, dijo Mateo. Sin errores, sin prisas. Sabemos lo que quiere hacer y tenemos que detenerlo antes de que ataque. Descendieron en silencio hacia la mansión, usando las sombras y la noche como protección. Cada sonido en el bosque, cada crujido de una rama, aumentaba la tensión. Jules sentía el corazón latir con fuerza, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. Tenía que enfrentarse a quien había intentado matarlo. Dentro, Gerard estaba enfrascado en una conversación con sus cómplices, con un complejo plan de manipulación y venganza contra Jules expuesto ante él. Mañana caerá en nuestra trampa, dijo. Y esta vez, no habrá escapatoria. Mateo le susurró a Jules. Está planeando algo grande. Tenemos que actuar antes de que tenga tiempo de finalizar sus preparativos. Entraron sigilosamente en la mansión por una entrada lateral. Los pasillos estaban oscuros y silenciosos, y cada paso resonaba como un sonido lastimero. Entonces, en una habitación iluminada por una lámpara, vieron a Gerard. Su rostro era duro, frío, casi cruel. Te esperaba, dijo con voz gélida, como si se anticipara a tus pensamientos. ¿De verdad creías que podrías cazarme sin consecuencias? Jules, sin aliento pero con los ojos brillantes de determinación, respondió. Subestimaste una cosa, no conoces a mi aliado. Y esta vez, soy yo quien tiene el control de la situación. Mateo avanzó con calma, su mirada penetrante fija en Gerard. Cada movimiento, cada plan que ideaste, los anticipamos. Tu juego ha terminado. Gerard sonrió, pero era una sonrisa fría y sin alegría. Crees que has ganado, pero solo ves una parte del panorama. De repente, los cómplices de Gerard se alzaron para rodearlos, pero Mateo, con precisión gélida, usó un pequeño dispositivo para desactivar temporalmente sus comunicaciones y luces, creando un caos controlado. Jules y Mateo pudieron moverse, desarmando a algunos hombres y neutralizando a otros con inteligencia y rapidez. Ahora, le dijo Mateo a Jules, vamos a poner a prueba el cerebro. Sin distracciones, sin errores. Finalmente se encontraron cara a cara con Gerard, solo, de espaldas a la pared, con una mirada que reflejaba al mismo tiempo ira y asombro. Eres más peligroso de lo que pensaba, murmuró. Jules, recuperando el aliento pero decidido, respondió. Y creías que podías controlarme, manipularme, pero todo termina aquí. Gerard se dio cuenta de que su posición estaba comprometida, su plan, sus cómplices, todo se había visto frustrado. Y por primera vez, sintió miedo al fracaso. Mateo agregó. Eso es, Gerard. Ya no jugarás con la vida de los demás. Y a la sombra de la mansión, la tensión alcanzó su punto máximo, se acercaba el enfrentamiento final, y el resultado dependería de su coraje y estrategia. La mansión se sumió en un pesado silencio. Jules y Mateo se enfrentaron a R. Gerard, conscientes de que el más mínimo error podía ser fatal. El aire parecía cargado de electricidad, cada respiración amplificaba la tensión. Entonces, dijo Gerard con sarcasmo, ¿de verdad crees que me has arrestado? Sí, respondió Jules con voz firme. Subestimaste mi vigilancia, y a mi aliado. Mateo avanzó lentamente, con la mirada fija en Gerard. Cada movimiento que hacías,
cada trampa que ponías, las anticipábamos. Creías ser invisible, pero esta vez, eres tú quien está expuesto. Gerard se echó a reír, una risa fría, pero los disparos de sus cómplices, a quienes había neutralizado antes, habían destrozado su ilusión de control. Sabía que ya no tenía un plan B. Entonces, este es el final, murmuró, dándose cuenta de la magnitud de su fracaso. Jules dio un paso al frente, reafirmando su determinación con cada paso. Has manipulado mi vida, has intentado matarme, controlarme. Pero todo eso termina aquí. Serás juzgado por tus crímenes y tus intentos de asesinato. Gerard retrocedió buscando una salida, pero Mateo lo interrumpió, firme y decidido. Esta vez no hay escapatoria. Subestimaste dos cosas, la perspicacia y el coraje. La policía, alertada en secreto por Jules y Mateo gracias a las pruebas reunidas, irrumpió en la mansión. Gerard, al darse cuenta de que estaba completamente rodeado, comprendió que no podía hacer nada. Las esposas sellaron su destino y, por primera vez desde el inicio de su venganza, se sintió completamente indefenso. Jules, jadeante pero aliviado, volvió la mirada hacia Mateo. Lo logramos. Ya no le hará daño a nadie. Todavía no, respondió Mateo con una discreta sonrisa. Pero su libertad se acabó, y eso es lo único que importa. En los días siguientes, los medios informaron de la espectacular detención de R. Gerard y sus cómplices. Jules se convirtió no solo en el hombre salvado, sino también en el hombre que había desmantelado una red de venganza y corrupción. Para Mateo, el reconocimiento era menos importante que la satisfacción de ver que se hacía justicia. Su improbable alianza, un millonario y un indigente, había frustrado un complot mortal y restablecido la seguridad. Unas semanas después, Jules invitó a Mateo a su oficina, esta vez sin tensiones, sin miedo. Sabes, dijo Jules, nunca podré agradecerte lo suficiente. Sin ti, probablemente ya no estaría aquí. No es cuestión de agradecimiento, respondió Mateo. Eras ampliamente necesario. Y supongo que a veces las alianzas más improbables son las más sólidas. Jules sonrió. Por primera vez desde que comenzó esta dura experiencia, se sintió libre, pero también profundamente cambiado. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero esta vez, estaba listo. Y por las calles de la ciudad, bajo la luz del amanecer, un millonario y un hombre sin hogar caminaban uno al lado del otro, conscientes de que, a veces, el coraje y la vigilancia pueden derribar hasta los planes más maquiavélicos. La trampa había sido frustrada, el cerebro arrestado y la justicia había triunfado.